Soy Cristian Lembach, jefe de línea de salud animal rumiantes de Agrovet. Estamos en la localidad de Fresia, en la región de los lagos, con un procedimiento de postura de bolos interruminales llamados ball trays. Estos bolos son de origen inglés. La característica que tienen es que son liberados a lo largo del tiempo durante 8 meses. La dosis de All Trace son 2 bolos que se ponen de una sola vez en una pistola aplicadora especial. Esos 2 bolos están almacenados en el rumen, se va dando una liberación lenta y prolongada durante esos 240 días. Lo que buscamos en este campo de crianza es que tengan una mejor ganancia de peso durante los días y poder llegar mejor al preencaste. Para conocer más sobre estos productos, específicamente All Trace o otros de la línea de Agrovet, ya sea del área de nutrición, fármaco o diagnóstico, puede entrar a la página www.agrovet.cl o en nuestras redes sociales. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida. Soy Alejandra Vierma, parte del directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría, y en nombre de todos queremos darles la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy día en este último webinar del año de nuestra sociedad, actividad que en esta oportunidad cuenta con el apoyo de Agrovet, a quienes agradecemos. Les recordamos, por favor, durante la actividad mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Y al final de la presentación van a poder hacer todas sus preguntas por medio del chat. Ahora, para dar inicio al webinar, tenemos unas palabras de bienvenida de la doctora Ángela Rendel, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría. Buenas tardes, Ángela. Hola, ¿me ven ahí bien? Estamos ahí. ¿Cómo están todos, colegas, amigos? Bienvenidos. En nombre del nuevo directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría, quiero darles la más cordial bienvenida a este nuestro primer webinar como directorio que ustedes mismos eligieron. Bueno, la idea surgió hace unas 3 semanas y nos pusimos el desafío de concretarla. Como ven, nuestra capacidad ejecutiva y de trabajo en equipo dio sus frutos. Así que no puedo más que agradecer a todos y cada uno de los directores por todos sus aportes. Somos un grupo que se está conociendo recién, pero que ya muestra luces de poder llegar a ser lo que han sido todos nuestros directores anteriores. Así que muchas, muchas, muchas gracias. También quiero agradecer de forma muy especial al equipo de Agrovet, que se sumaron de forma inmediata para hacer posible el desarrollo de este webinar. No sé si todos saben, pero, pero Agrovet pertenece al grupo Maticen y han aportado en nuestro ejercicio de la profesión con productos tan relevantes como la vacuna RB51, uno de los 2 PPD bovinos que hay en el mercado, y fueron los primeros en aportar con el diego electrónico Allflex y lo que pusieron a disposición de los productores. Pero bueno, si bien tienen una muy amplia gama de productos, hoy nos apoyan con este All Trace que vimos recién en el video. Así que gracias a Agrovet por permanente apoyo también que nos han brindado como sociedad. Bueno, sin más preámbulos, bienvenidos a todos una vez más. Deseamos que este encuentro sea el primero de muchos y podamos encontrarnos en persona a más tardar en nuestro siguiente Congreso Chileno de Pediatría que se celebrará el próximo año en noviembre. Así que bienvenidos y adelante. Perdón. Gracias, Ángela, por tus palabras. Y a continuación en sus pantallas van a ver una pregunta que les pedimos contestar sobre temas de interés para futuros webinars de la sociedad. Así que les agradecemos que puedan plasmar sus respuestas, temas de interés, cosas que quieran escuchar más adelante, para nosotros en el fondo poder tenerles en consideración más adelante. Y les vamos a dar un minutito más para que puedan responder, por favor. Y pronto vamos a comenzar en un poquito rato más con la presentación, que la verdad es que generó bastante interés, así que va a cumplir con sus expectativas igualmente. Muy bien, ahora lo que todos esperan, vamos a dar inicio a nuestro webinar
interpretación de resultados de perfiles metabólicos en bovinos, perdón, la controversial situación del magnesio y selenio a cargo del doctor Fernando Wittberg. El doctor Wittberg es médico veterinario de la Universidad de Chile y máster en ciencias de la Universidad de Liverpool. Ejerció como académico de la Universidad Austral entre los años 1968 y 2010 como profesor titular en el Instituto de Ciencias Clínicas Veterinarias. Posteriormente se ha desempeñado en forma part-time como profesor adjunto ad honorem en la misma universidad y profesor adjunto en la Universidad Santo Tomás. Es miembro de Colmevet y socio honorario de las Sociedades de Patología Clínica Veterinaria, SOTIPA y Buiatría. Su área de trabajo fue la patología clínica, desarrollándose principalmente en medicina de rebaños en el área de las enfermedades metabólicas de origen nutricional. Dentro de ello cabe destacar sus trabajos en el desarrollo e implementación de los perfiles metabólicos en rebaños lecheros y realización de diversos proyectos de investigación relacionados especialmente con las carencias minerales como el calcio, magnesio y selenio. En estas áreas es en las cuales es autor de numerosas publicaciones en revistas científicas y técnicas, así como también de presentaciones en congresos chilenos, latinoamericanos y mundiales de buiatría. Les recordamos que van a poder hacer sus preguntas en el chat al final de la presentación. Muy buenas tardes, Fernando. Muy agradecidos de tenerte aquí presente, así que te damos paso para que puedas compartir pantalla e iniciar. Muchas gracias a ustedes por la cordial invitación a participar en este webinar. Les agradezco enormemente esta disposición que tienen para poder compartir con los colegas con los cuales he tenido el gusto a muchos de formar y otros compartir. Y espero que poder entregar algunos conceptos que son de interés para todos nosotros. Voy a pedir la posibilidad de entonces de compartir para iniciar la presentación. Ahí sí. Bien. Espero que entre en la pantalla en modo presentación. Y ahí está. Bien. Entonces, como dice el título, trabajo de interpretación de perfiles metabólicos bovinos, tema que me fue solicitado por el colega de Altamirano, con un interés de parte de los colegas en conocer sobre el tema. Es por eso que puse como objetivo básicamente recordar y mejorar el entendimiento sobre cómo interpretar los perfiles metabólicos en rebaño y fundamentalmente reconocer aspectos del metabolismo del magnesio y selenio como ejemplos para mejor interpretar un perfil metabólico. La presentación consta de una muy breve introducción. Vamos a hablar algo de perfiles metabólicos, centrándonos obviamente en la interpretación de esto, y de ahí nos vamos a ir como caso específico la interpretación del magnesio, de resultados de magnesio y selenio, para finalmente 2 o 3 palabras sobre lo que corresponde a una nueva forma de hacer perfiles, que es la evaluación de riesgo, y sacar algunas conclusiones al respecto. Bien, la idea es que básicamente lo que vamos a hablar representa el uso de los perfiles metabólicos en rebaños lecheros, bovinos lecheros, que es donde más se ha utilizado, si bien indudablemente ha tenido uso en otro tipo de animales, por ejemplo carne, como en otras especies. Pero nuestra experiencia hoy va a estar circunscrita a rebaños lecheros, y dentro de rebaños lecheros vamos a tocar más bien el periodo que corresponde al periodo de transición, que es cuando mayormente se presentan los problemas metabólicos en el rebaño. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, desde
el preparto hasta el inicio del posparto. ¿Y qué es el periodo de mayor trascendencia desde el punto de vista metabólico? Ya que todas las desbalances o desequilibrios que se producen acá van a repercutir en la posterior lactancia. Así que, básicamente, cuando hablamos de perfil metabólico en rebaño, lo primero uno que piensa es pensemos en preparto, pensemos en inicio de lactancia, que son los periodos álgidos para ser estudiados metabólicamente. ¿Cuáles son en general las carencias o alteraciones metabólicas que nos preocupan en el rebaño? Y específicamente en el periodo de transición, son las carencias de energía, ¿no es cierto? Que es lejos, ¿no es cierto?, el mayor problema con que se ven enfrentados ustedes. Algunos desbalances de proteína, dentro de ellos la sincronía ruminal, ¿no es cierto?, exceso de proteína degradable en relación al aporte energético. Algunas disfunciones ruminales, como es el SARA, el cual antes creíamos que no teníamos porque estamos basados en sistemas pastoriles, pero se demostró, ¿no es cierto?, y se ha evaluado de que también es un problema en nuestras condiciones. Y ir centrándonos en lo nuestro de hoy día, algunas disfunciones minerales, y digo disfunción cuando no es un problema que falte mineral, sino que hay un trastorno en la movilización interna del mineral. Por ejemplo, no es necesario que haya una carencia de calcio para que el animal caiga con una paresia puerperal hipocalcémica. Y luego tenemos las realmente carencias minerales, y de ellas vamos a hablar sobre carencia de magnesio y carencia de selenio fundamentalmente el día de hoy. Ahora, y por último, ¿no es cierto?, en general todos los trastornos metabólicos que hacen referencia, un factor que conducen a una inmunodeficiencia. Cuando hablamos de perfil, tenemos que entender qué es lo que es. Y si buscamos en el diccionario médico, nosotros vamos a ver que un perfil metabólico es una determinación en muestras de tejidos de un conjunto de analitos correspondientes a metabolitos intermediarios. Traducido esto a lo que planteó Payne y Rowlands hace muchos años atrás en el perfil metabólico de Compton, que es donde se desarrolló originariamente esta técnica hace 50 años, dijeron que es un conjunto de análisis realizados a muestras de sangre en grupos representativos del rebaño, y ello con el objeto de evaluar procesos metabólicos. Ahora, desde entonces a la fecha ha pasado mucha agua bajo el puente, e indudablemente han ido cambiando la tecnología, las aproximaciones, las posibilidades de diagnóstico. Especialmente, yo creo, la mayor avance ha sido, uno, el desarrollo de tecnologías con equipos que permiten las mediciones en pequeñas muestras de sangre, y el conocimiento alcanzado en los metabolismos de los distintos nutrientes de los animales. Y eso ha llevado a que este desarrollo del perfil metabólico se haya ido adecuando a lo que es, y vamos a ver el día de hoy, como un método de prospección para establecer si hay un adecuado balance metabólico en un grupo de rebaño o hay la presencia de un desbalance o un problema patológico que tengamos que diagnosticar. En los últimos años se ha planteado una alternativa que es la evaluación de riesgo, básicamente establecer en forma premonitoria cuál es el riesgo de enfermar que presentan los individuos de un rebaño. Y básicamente la idea es, en el preparto, poder establecer cuál es el riesgo que hay de que se presenten patologías en el posparto. Y al poder predecirlo, poder en cierta medida prevenir corrigiendo los efectos que hay. Estas son las dos alternativas.
Esta última evaluación de riesgo, si bien se ha planteado después en los años 2000, realmente tuvo su inicio en los años 70, igual que la técnica de prospección, con el profesor Sommer en Alemania, quien hablaba de metafilaxis, y actualmente es lo mismo que evaluación de riesgo. Él lo planteaba midiendo en el preparto algunos indicadores de alteración hepática, y si administraba algunos medicamentos podía disminuir la presentación de enfermedades en el posparto. Para hacer un perfil metabólico tradicional, obviamente lo primero que hay que tener claro es cuál es el problema que queremos enfrentar, en qué grupo definido dentro del rebaño queremos abordarnos y con qué objetivo vamos a hacer un examen. Porque básicamente la interpretación o la conclusión final va a ser responder a ese objetivo. Por lo tanto, es básico que tengamos claro para qué hacemos el examen. Acorde con ello, vamos a definir cuáles analitos vamos a solicitar, en qué grupos de animales, y eso nos va a dar qué muestras vamos a tener que sacar. Luego, la ejecución y obtener los resultados, que es un tema netamente del laboratorio. Y por último, la interpretación del resultado, que es lo que mayormente les preocupa a ustedes y lo que vamos a profundizar el día de hoy. Interpretación en que indudablemente participa desde el ganadero, el veterinario, el nutricionista e incluso el patólogo clínico del laboratorio con su experiencia. Antes de entrar a interpretación, algunos pequeños alcances sobre la muestra. Primero que todo, nosotros vamos a sacar muestras de sangre. ¿Y qué tipo de muestra de sangre? Básicamente depende de los análisis. Pero cuando un perfil metabólico rutina, vamos a obtener una muestra de sangre comúnmente coxigia, que nos permite obtener suero. Y en muchos casos, cuando queremos ver algunos analitos como ser selenio, que en este caso que vamos a ver hoy día, también vamos a necesitar sangre con heparina. El suero tiene que ser un suero limpio, sin hemólisis, al igual que el tubo muestra con heparina, ya que en el suero, en esta muestra, esta parte de la muestra, que es el suero, vamos a medir la mayoría de los analitos, calcio, fósforo, magnesio, puede ser beta-hidroxibutirato, etc. Y en esta muestra podemos medir, si queremos medir cobre, por ejemplo, tenemos que usar este plasma, porque si usamos el suero, parte del cobre va a quedar atrapado en este coágulo, así que hay mejor usar plasma. Y si queremos medir selenio, el selenio lo vamos a medir acá, en los eritrocitos que están acá abajo. Entonces necesitamos esta muestra con heparina. ¿De qué animales vamos a sacar la muestra? Tenemos que definir dentro del rebaño qué grupo. Ya les decía que básicamente los grupos más interesantes son de los animales en preparto, 3, 2 semanas preparto, sería un grupo, ¿no es cierto? Y ese sería un grupo de alto interés, al igual que el otro grupo, que consiste en aquellos animales que están en transición posparto. Son los dos grupos tradicionales que usamos para muestrear. Si bien se puede sacar en otros grupos acorde a un objetivo específico, por ejemplo, si tenemos un grupo de animales enfermos, y entonces dentro de ellos podemos sacar muestras y pedir un perfil. Pero lo habitual en perfil metabólico es el grupo de transición preparto y transición posparto. Y cuando hablamos de cada grupo, en cada grupo tenemos que seleccionar vacas representativas de ese grupo. Y ese es un aspecto que hay que resaltar. Si yo tengo 50 animales en condición de preparto, que significa un rebaño bastante grande, muchas veces un número mucho más reducido, 20, ¿no es cierto? Siempre no debo obtener menos de 8
animales, los cuales van a ser muestreados. Estos 8 animales que seleccionamos en total tienen que ser seleccionados no porque tengan una característica particular, muy por el contrario, que sean representativos del resto. Eso es lo fundamental. La idea es que nunca sea menos de 6, y lo ideal 8, 10, incluso si el rebaño es muy grande, el lote este es muy grande, este grupo puede ser 12. En la muestra, lo que vamos a hacer es analizar, determinar la cantidad que hay de los biomarcadores que evalúan el grado de adecuación en los distintos balances metabólicos. Lo habitual que nosotros medimos, podemos medir el balance metabólico de energía y usamos indicadores energéticos como ser el hidroxibutirato NEF. De proteínas, ¿no es cierto? Podemos usar albúmina y urea, que son los dos tradicionales. Ojo acá con el tema de urea, un día se puede conversar de otro, sobre NUS o BUN, que es lo mismo que urea, que es otra forma de expresar urea, en la que en vez de medir el total de la molécula urea, solamente evalúan la cantidad de nitrógeno. Pero es absolutamente lo mismo, la cantidad se multiplica el NUS por 2 y tienen el valor de urea. Y el balance mineral, ¿no es cierto?, que nos interesa hoy día, como de macrominerales y microminerales. Y también se usa, ¿no es cierto?, en perfil medir condición de salud y bienestar mediante algunos indicadores como hemoglobina o una proteína de fase aguda o alguna enzima hepática. Viendo los marcadores que usamos para balance mineral, nosotros tenemos que en macrominerales lo habitual es el calcio, fósforo, magnesio y sodio. Y de cada cual tenemos que saber qué muestra vamos a usar. Y ustedes ven, S significa suero. En todos estos casos, la muestra de suero es la adecuada. Y tenemos que tener un intervalo de referencia, o sea, un valor referencial con que comparar el resultado. Y esos son los que aparecen acá señalados. Por ejemplo, un individuo que tenga menos de 2,0 de calcio va a estar con hipocalcemia. O al igual que un animal que esté bajo 0,7 de magnesio va a estar con hipomagnesemia. He puesto acá también hipocalcemia y parece hipocalcémica. La hipocalcemia se refiere a la condición subclínica, no hay ningún signo. Y es frecuente en muchos rebaños en que tienen valores entre unos 5, 1,9, o un porcentaje importante de la muestra tiene valores entre 1,5, 1,9, que son clínicamente normales, pero están con valores bajos de referencial. Comúnmente un animal, para que presente signos clínicos de hipocalcemia, está bajo el 1,5 milimoles por litro, o sea, vale bajo 6 miligramos por decilitro. En relación al magnesio, valores bajo 0,7, bajo 0,65 exactamente, consideramos que es hipomagnesemia. Y la mayoría de los casos son hipomagnesemia subclínica. Y tenemos individuos con valores de hasta 0,2, o sea, 1/3 de lo normal, y se encuentran clínicamente normales, hipomagnesemia subclínica. Pero en algunos de aquellos individuos, comúnmente ya bajo 0,4, se produce una disminución del magnesio a nivel líquido cefalorraquídeo y ese animal va a presentar signos clínicos de tetania hipomagnesémica y problema que es tan agudo o sobreagudo que muchas veces solamente encontramos el animal muerto. Nos dicen, mire, fueron a buscar el rebaño lechero, que se ve mañana y tarde, y ya había un animal muerto. Entonces, la tetania hipomagnesémica es una condición cuando disminuye la concentración de magnesio a nivel de tejido nervioso.
Y lo más frecuente, es la hipomagnesemia. En relación a los microminerales, ¿no es cierto? Se puede medir cobre, zinc, selenio, y actualmente Ricardo Chigovelaf está empezando a tratar de ver si podemos incorporar la determinación de yodo. La muestra, aquí ustedes ven, es variado. Para cobre, lo ideal es plasma. En suero se puede medir, pero los valores son levemente inferiores. Para zinc se usa el suero, para selenio se usa sangre entera, con heparina. Y para yodo, lo que está probando Ricardo es usar orina. Y las disminuciones, que son los problemas, en general indican las carencias de estos nutricionales de estos elementos. Bien, ya viendo lo que es un perfil metabólico, seleccionado los animales, fijado los objetivos, se fijó qué grupo vamos a evaluar. En este caso, imagínense un grupo de 8 vacas están en segundo semana de lactancias, y se medía magnesio y glutatión. Se obtiene el valor de cada uno de los 8 animales, este es el arete de cada animal, digo, y aquí aparecen los resultados de magnesio para cada uno de los 8 individuos, y en esta columna los resultados de selenio, medido como glutatión peroxidasa, para cada uno de los 8 animales. Obviamente las unidades son distintas, aquí medimos cantidad, ¿no es cierto?, expresada en milimoles por litro, pudiera ser miligramos por decilitro, ¿no es cierto?, lo transforma, bueno, transformado, obviamente, y en caso de glutatión, unidades por gramo de hemoglobina, porque lo que se mide es la actividad enzimática de glutatión. Entonces, acá solamente tenemos resultados de valores individuales. Ya les decía que estos valores individuales tenemos que compararlos con un patrón referencial. Para el caso de magnesio, la media referencial que hemos establecido con varios miles de animales es de 0,9 y la desviación estándar de 0,12. O sea, ¿y qué significa eso? ¿No es cierto? Que nuestra población, que hemos trabajado hasta la fecha de 40 años midiendo perfiles, la media de todos los magnesios es 0,9 y la desviación, o sea, esta distancia, es 0,12. Por lo tanto, este promedio menos 2 veces 0,12, para decir 0,66, ¿no es cierto? Va a ser exacto, por eso decía 0,7, 0,66, es el mínimo adecuado. Valores bajos ellos van a ser hipomagnesemia. Cuanto más bajo, más lejos de lo normal estamos. Lo mismo hacia arriba, si bien la hipermagnesemia es más raro, pero la interpretación es similar. Para el caso del selenio, tenemos una condición distinta. En general, todos los análisis enzimáticos nos siguen una distribución normal. O sea, el aplicar esta curva de distribución no nos da un valor, ¿no es cierto?, una media adecuada para ser usada como referencia. El método de establecer valor referencial es distinto. Y tenemos que, en general, tenemos 200 unidades en que si nosotros usando este programa, este software, en que nos da 2 desviaciones estándar bajo la media, usando aquí 200 y 2 veces 35 hacia abajo, que es que cualquier valor bajo 130 va a ser considerado como disminuido. O sea, hay una disminución de glutatión peroxidasa. ¿Qué sucede al revés en el caso de selenio? Que los aumentos no tienen ningún significado clínico. La curva no es normal, sino que tiene ahí, sigue hacia arriba. Entonces, esa es la primera gran diferencia entre
un analito como la mayoría de los analitos que siguen la distribución normal, magnesio, respecto a un analito que no sigue distribución normal, que es el selenio o las enzimas hepáticas. Bien, si nosotros ya teníamos resultados individuales del magnesio, tenemos el con qué comparar, vamos a obtener un resultado que es cuán distante es la media de referencia con respecto a la media de estos 8 valores. Y ese es lo que llamamos valor de H. Cuando ambas medias son iguales, o sea, el grupo, la media de este grupo es igual a la media de toda la población de animales, el valor H es 0. En la medida que se diferencia de la media del grupo de la media de referencia, va a ir creciendo. ¿Cuánto puede crecer? Fisiológicamente desde -2 hasta +2. Lo mismo para el glutatión. Entonces, por ejemplo, este grupo del rebaño que tiene magnesio cercano a los 0,9 está muy próximo al valor de referencia, cercano a 0. Este grupo, para el glutatión peroxidasa, está muy próximo al valor mínimo fisiológico, que es 130 veces. Bien, aquí hay obviamente muchos números, muchas cosas, pero es un perfil de un rebaño que se usó como modelo nomás. Y si ustedes ven, aquí tienen el número de vacas, 8 vacas, y distintos, aquí la producción de leche, que puede servir de indicador para poder ayudar a la interpretación, por eso es bueno tenerlo. Y aquí están los resultados para energía, vean ustedes, condición corporal, beta-hidroxi, para proteínas, urea y albúmina, minerales, fósforo, magnesio, selenio, y para salud y bienestar, hemoglobina, globulinas y GD. Entonces, todos estos son resultados individuales para cada uno de esas distintas variables. Acá abajo están los valores de referencia y en rojo aparecen los valores de H y de CD, que vamos a hablar inmediatamente. Si ustedes ven los valores de H, aquí tenemos un caso en que hay valores muy aumentados, 4, un H de 4 y 4, quiere decir que está muy aumentado este indicador que es beta-hidroxi y este indicador que es urea. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, este rebaño tenemos que ver qué es lo que está pasando con él. Indudablemente aquí hay una manifiesta, claramente hay una carencia energética, ¿no es cierto?, y un desequilibrio ruminal, de balance ruminal, entre la degradación de energía y proteína. Entonces, si bien en un perfil que de un grupo vemos una cantidad enorme de números, el centro tiene que estar en estos de acá, H y CD, fundamentalmente el valor H. ¿Por qué o cómo interpretamos este valor H? Hagámoslo de una forma más como dibujo. Esta es la distribución normal de una medida de una variable, ¿no es cierto?, en una población de referencia. Si yo tengo un grupo de animales y le saco 10 muestras, también van a tener una distribución, ¿no es cierto? Los habituales tengan una distribución normal. Por ejemplo, estamos midiendo magnesio, este es el magnesio de la población y este es el magnesio de mi grupo. Si yo veo y comparo la media de referencia que está aquí con respecto a la media de mi grupo, es la misma, por lo tanto el valor de H va a ser 0. Si por el contrario la media de mi grupo se va acá abajo, significa que el valor de H se ubica justamente a 2 desvíos estándar bajo la media, el valor H va a ser 2, o -2, va a ser mejor. Quiere decir que este animal está en el borde, exactamente en el límite
en el umbral entre fisiológico e hipocalcemia, hipomagnesemia. O al revés, ¿no es cierto? Un animal, un grupo del rebaño que tiene un valor de su media para un parámetro elevado, como en este caso, un H+3, por ejemplo, si fuera beta-hidroxibutyrato, como veíamos en el perfil anterior, está significando que el grupo está aumentado. Si ustedes ven la distribución, incluso pueden haber individuos dentro del valor de referencia, pero la media, que es lo que a mí me interesa de este grupo, está bajo lo normal. Siempre entonces preocupémonos de la media más que del individuo. Entonces un valor de H, que es lo que es la diferencia que hay entre la media del grupo que estamos estudiando con respecto a los valores de referencia poblacionales. ¿Y cuándo es significativo entonces el valor de H? Cuando este valor de H es superior a +2 o menor a -2. Y ahí es donde nos tenemos que entrar nosotros como Condorito exigiendo una explicación. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que lleve a este cambio? Porque este significa que estamos fuera de los límites fisiológicos. Y esto requiere la explicación, ¿no es cierto?, que corresponde, y para poder explicarlo tenemos que verlo primero si puede ser una variación biológica, por ejemplo, un colesterol preparto algo disminuido, que es menor que el posparto, o un problema de muestra, que estamos midiendo fósforo y la muestra se dejó 2 días antes de mandarla al laboratorio y por lo tanto hubo un cambio in vitro, o un problema técnico, que son todos no biológicos. Pero lo habitual es que vamos a tener que el cambio es biológico y tiene una explicación de tipo clínica, que es el que tienen que encontrar ustedes. Con relación a la otra línea que había que decía CD, también nos sirve para interpretar en qué medida el grupo que estamos estudiando es un grupo homogéneo o heterogéneo. Normalmente, la mayoría de las variables, ya les decía a ustedes, tienen una distribución normal en la población. De igual forma, el grupo que nosotros muestramos o seleccionamos para muestrar también tuviera que tener una distribución normal. Incluso los factores de varianza que hay dentro de una población son mucho más que los factores de varianza que hay dentro de un grupo del rebaño. El grupo del rebaño está sometido al mismo manejo, misma alimentación, etc. Los valores de referencia son distintos rebaños, distintos manejos, distintas nutriciones. Entonces, obviamente este valor tiene que ser más pequeño. Si nosotros tenemos o comparamos la varianza de la población, que es esta, con respecto a la varianza del grupo, que es esta, si hacemos una simple división, vamos a tener lo que nosotros llamamos coeficiente de dispersión, o CD, y que tiene que ser, o lo esperable, que sea menor a 1. Esta menor que esta otra. Eso es todo. Pero pongamos el caso que nuestro grupo tiene esta dispersión. En vez de ser una campana, parece ya, ¿cierto?, una tienda de circo. Indudablemente acá la varianza de mi grupo es mayor que la de referencia. Y eso significa que algo está haciendo que mis animales se estén comportando o teniendo un comportamiento metabólico distinto a lo que es fisiológico. Entonces, repito, coeficiente CD, el coeficiente de dispersión, indica la varianza en el grupo. Y esta tiene que ser idealmente menor a 1, y si es mayor a 1, especialmente 2, es un valor ya
importante, señala una varianza entre las vacas del grupo. Y esa es muy intensa. ¿Y por qué puede ser? En general, va asociado a factores de manejo o nutrición. Que un comportamiento ingestivo sea muy variable, haya competencia o la mezcla en la ración sea inadecuada. Esto es más frecuente, por ejemplo, en algunos minerales, que se dan en pequeña cantidad y quedan más mezclados. Por ejemplo, con el caso del magnesio, y que se utiliza asperjado de magnesio, puede suceder y lo hemos visto en reiteradas oportunidades. Incluso una vez se decía no podía ser porque se usaba carro mezclador, pero después viendo el carro mezclador se vio que tenía un defecto y la mezcla no era adecuada. Bueno, entonces, resumiendo, en nuestro perfil metabólico, lo importante para interpretar es mirar finalmente estos valores de H, ¿no es cierto? Que sea entre más y menos 2, y en este caso está aumentado acá, y ver el CD que no sea un valor muy alto como este, vean ustedes 4, significa que en este caso el metabolito de energía, beta-hidroxibutirato, está muy elevado, y es no solamente muy elevado, sino que es muy heterogéneo. O sea, hay mucha diferencia entre vacas. Por ejemplo, que ustedes tienen vacas que están aumentadas, vacas con 0,40, 0,40. O sea, hay mucha heterogeneidad. Entonces hay que buscar un factor por el cual un grupo de animales que tuviera que ser homogéneo está teniendo comportamiento heterogéneo. Y ese está asociado, ¿no es cierto?, con la carencia de energía. Y en ese sentido, el CDI nos ayuda también a interpretar nuestro perfil. Bien, vamos centrando un poco en los minerales. Aquí tenemos un perfil mineral. Ustedes ven calcio, fósforo, magnesio, cobre y selenio. Ustedes ven o miren los valores de H. Tenemos claramente aquí una hipomagnesemia. Y si vemos el CD, es de pareja en todos los animales. No es que el grupo sea heterogéneo en absoluto, es que hay una carencia generalizada pareja de selenio. O sea, la dieta en forma pareja, hay un aporte deficiente de selenio, de magnesio, disculpen, o hay un factor que esté interfiriendo en su absorción. Y lo mismo, vean ustedes, selenio, también menos 4, absolutamente disminuido. Entonces, este perfil mineral en este rebaño nos está indicando carencia de magnesio y de selenio, y que es parejo, ¿no es cierto?, en un grupo muy homogéneo de animales. Aquí tenemos de nuevo el mismo cuadro que le presenté delante con los analitos para metabolismo mineral, calcio, fósforo, magnesio, sodio. Pero veamos el caso magnesio. La muestra dijimos que era suero, le dije que este era el intervalo de referencia, que una disminución significaba hipomagnesemia y podían haber casos de tetania, o el riesgo de tetania cuando es muy bajo. Pero aquí incluimos 3 columnas nuevas. Una es R, que significa la respuesta, si es en días o semanas. Y para el caso del magnesio, la velocidad de respuesta es dentro del día o de un día para otro. Quiere decir que si yo aporto magnesio, ya mañana, pasado mañana, voy a tener una respuesta en mi muestra de suero en el animal. De la misma forma que si yo induzco una carencia de magnesio, rápidamente va a disminuir la concentración sérica de magnesio en la muestra. A su vez, este analito magnesio es muy sensible y específico para el diagnóstico de hipomagnesemia.
A diferencia de otros casos, por ejemplo, para hipocalcemia, también la respuesta es más lenta. En general hay mecanismos que mantienen o movilizan la reserva de calcio, que hace que frente a una carencia de calcio, la respuesta no sea inmediata, y a su vez la sensibilidad de la técnica de calcio es baja, porque hay una serie de mecanismos homeostáticos basados en hormonas que regulan la concentración sanguínea del calcio, por lo tanto la sensibilidad es baja, si bien la especificidad es alta. Entonces lo ideal es tener analitos que sean sensibles y específicos, como el caso del magnesio, y de respuesta rápida. O sea, si nosotros hacemos un diagnóstico, empezamos un tratamiento, al día siguiente, 3 días, podemos estar evaluando la respuesta al tratamiento. Eso es con respecto al magnesio. Ven ustedes un excelente indicador. En microminerales, veamos qué es lo que sucede con el selenio. Y eso de partida la muestra, que no es suero, sino que sangre con heparina, para medir no selenio, sino que medimos es glutatión peroxidasa, que es una metaloenzima que tiene selenio ligado, ¿no es cierto? Y cuya actividad en la sangre, en los eritrocitos, que es donde se mide, va a depender del balance nutricional de selenio. Entonces, un excelente indicador nutricional de selenio. Tenemos un valor de referencia, ya no es de un rango, sino que indica sobre un valor X, en este caso 130 unidades por gramo de hemoglobina, y va a estar disminuido cuando hay una carencia nutricional de selenio. Y vean ustedes la respuesta. No es rápida, no es en el día, son semanas. ¿Y por qué semanas? Porque es lo que demora en incorporarse el selenio a esta enzima, la peroxidasa, que está dentro de los eritrocitos. Y por lo tanto va a depender de la velocidad de la hemopoiesis, que son hasta 100 días en un bovino. La sensibilidad y especificidad, si bien son altas. También cabe señalar, y lo hemos hecho en Chile, no solamente determinar glutatión peroxidasa para el balance de selenio, sino también se usa determinar selenio como tal. Si bien la técnica es bastante más compleja y por lo tanto un costo bastante elevado, por lo que no se ha llevado a la práctica. En este caso, en la muestra de suero, tiene un intervalo de referencia, la respuesta es la misma, la diferencia está que es un indicador inmediato. Este es un indicador lento, este otro inmediato. Incluso hemos medido, se hizo un proyecto con Colún para medir selenio en leche. Y hay un límite, un punto de corte, bajo lo cual la concentración de selenio en leche indica que hay una carencia de selenio en el rebaño, y mediante ello se logró establecer que un porcentaje importante de rebaños eran carentes en selenio, forrajes carentes, y que el periodo de mayor carencia era el verano. En relación a yodo, ¿no es cierto? La idea es medir yodo, el reto que tiene Ricardo por delante. Si bien algunos utilizan la determinación de T4, si bien es poco sensible y poco específico. Bien, algo para explicarnos esto del magnesio y del selenio, y mejor interpretar, tenemos que siempre entender el metabolismo de las cosas. En el caso de los minerales, llegan por la dieta, llegan al rumen, algunos se absorben en el rumen como magnesio, selenio, pasan al intestino y parte se elimina por la feca y por otra parte se absorbe, ya sea en el rumen o
a través del intestino. Y ahí circula en sangre, y en sangre, ¿no es cierto?, puede volver a salir al rumen, va a reservas, o se elimina, ¿no es cierto?, por orina, la leche, etc. Y parte, tiene que llegar a los tejidos blancos, o sea, donde cumple su acción. Lo importante está que cuando acá falla, tenemos un problema metabólico. Disminuye la funcionalidad metabólica, que de acuerdo a la intensidad puede llegar a ser clínica o subclínica. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando hacemos un perfil metabólico, sacamos una muestra de sangre. Por lo tanto, lo que vamos a estar evaluando, cuánto es la cantidad del analito aquí en la sangre, por ejemplo, magnesio en sangre. Pero no evaluamos cuánto hay en el tanque de reserva. Es como si en un auto nosotros medimos la cantidad de benzina que hay en el estanque de benzina, pero no estamos midiendo la cantidad de benzina que está fluyendo por el tubo que alimenta el carburador. Bueno, al medir en sangre nosotros medimos eso, la cantidad de metabolito que está llegando, ¿no es cierto?, al carburador, o disponible para el carburador. Eso es sangre. Entonces, ingreso, circula sangre y egresa. Y la idea es que tiene que haber un balance que permita una adecuada mantención de las funciones fisiológicas. Veamos el caso de magnesio, llega a unos 50 gramos sean por vía oral, se absorbe, este es el pool disponible, ¿no es cierto?, en sangre, en general no tiene reservas en otras partes y por lo tanto es muy dependiente de lo que absorbe para poder mantener este pool. ¿Cómo se pierde este pool? A través de lo que egresos fecales, en orina, en leche. Y ustedes vean, por ejemplo, en magnesio, un aporte de 50 gramos diario significa una absorción de 12 gramos. Y eso significa, esa es la cantidad disponible en el día, 12 gramos. Y veámoslo en relación a la cantidad que sale por la leche en el día, es casi la mitad. O sea, si hay una baja en la ingesta de magnesio, rápidamente va a repercutir en una disminución de este pool para poder mantener el egreso en leche. Y esa es la mayor causa por la cual es tan frecuente y rápida de presentarse una hipomagnesemia. Frecuente porque no hay reserva disponible. Veamos qué pasa con el selenio. Tenemos selenio en dieta, más o menos, no hablamos de gramos, acá hablamos de miligramos. ¿Cierto? Lo habitual, 2, 3, 4 miligramos diarios, eso lo reciben nuestras vacas. Llega al rumen, intestino, se absorbe, tenemos en el plasma, circula, se almacena en hígado, este es mayor vía de reserva. ¿Se fijan? A diferencia de magnesio, aquí tenemos unas reservas. Y segundo, llega a los tejidos y no como selenio, sino que pasa a ser parte de otras moléculas, como es el caso de esta enzima glutatión peroxidasa. Hay varias selenoenzimas, pero la que nosotros vamos a hablar es glutatión peroxidasa, que la usamos desde el punto de vista diagnóstico de los perfiles metabólicos. Y también hay una vía excreción. Entonces, si nosotros medimos acá, lo que estamos viendo es no lo que está ingresando ni lo que circula en el plasma, sino que estamos midiendo lo que hay en las células y los eritrocitos, básicamente. Entonces, ¿cuánto demora desde que llega la dieta a que estamos midiendo acá? Un mes. Entonces, la respuesta del selenio es muy lenta, no es como el magnesio rápido, aquí es lo contrario, es lenta. Es lenta en disminuir y es lenta en responder cuando lo suplementamos. Entonces, claro, aporte, tenemos reserva y estamos midiendo en tejido. Absolutamente diferente al magnesio. Algunas comparaciones que me propuso hacer
Vean ustedes, magnesio lo medimos en sangre, selenio también. La muestra es sueroplasma, aquí sangre con heparina. En magnesio medimos el magnesio y el selenio medimos glutatión. En uno hablamos de milimoles, en otro unidades. El tiempo de respuesta frente a una carencia o una suplementación es rápida en el magnesio, muy lenta en el selenio. Y el resultado es, si disminuye el magnesio, hablamos de hipomagnesemia, disminuye la glutatión, hablamos de carencia de selenio. Si aumenta el magnesio, hipermagnesemia, y si aumenta el selenio, no tiene ningún significado clínico. Es netamente un problema estadístico. Si seguimos comparando, por ejemplo, una carencia de magnesio, cuando tenemos valores en la dieta menores a 0,2, menores a 2, que diga, gramos por kilo, o 0,2%, tenemos marginal cuando estamos 2,24, adecuado 5,35 y en exceso sobre 10. Pasaría a ser tóxico. Y eso asociado al plasma, ustedes ven la concentración plasmática menor a 50, 50 a 69, 70 a 110 sería adecuado, y sobre 1,50 sería exceso. En el selenio también tenemos lo mismo, pero no hablamos de gramos, hablamos de miligramos, o parte por kilo, parte por millón, en que consideramos dietas carentes, aquellas que son menores a 0,05 y adecuadas entre 0,3 y 0,5, y expresado en sangre mayores a 130 unidades de hemoglobina. Un ejemplo, aquí hay una serie de ensayos que hicimos suplementando. Empezamos suplementando selenio con selenito de sodio, tuvimos una respuesta en un mes, teníamos alto, pero ya después volvió a bajar. Esto se hizo en vaquilla, selenito de sodio, entonces empezamos a decir, ¿por qué no probamos suplementaciones con productos de larga duración? Usamos selenato de bario inyectable y usamos balas o cosas, balas de selenio, como Permacel, y vemos nosotros que la actividad de glutatión peroxidasa frente a una administración, aquí estamos, una administración, una inyección o el uso de 2 balas de selenio, vean ustedes, a los 4 meses, a los 6 meses logramos el máximo. Que vean ustedes lo lento que es en responder a la incorporación de selenio como glutatión en los eritrocitos, por el periodo que demora la vida media de los eritrocitos en sangre. Y lo interesante es que vean ustedes una suplementación y el efecto dura un año, incluso más de un año lo estuvimos midiendo, medimos en los 14 meses. Si lo hacemos en magnesio, duraría un día. La suplementación aumenta en un día y disminuye al día siguiente. Bien, entonces, quería volver a decir simplemente, cuando vemos este perfil que decimos hay hipomagnesemia y carencia de selenio, acá estamos en un riesgo evidente de tetania hipomagnesémica y por lo tanto debemos actuar de inmediato y la respuesta la vamos a tener inmediata. Acá tenemos una carencia de selenio que el actuar puede ser un poco más lento, no es una actividad de urgencia, aquí tenemos tiempo, y la respuesta va a ser muy lenta. O sea, si volvemos a los 2 días a medir, suplementamos magnesio, suplementamos selenio, a los 2 días magnesio tuviera que estar volviendo a lo normal y glutatión no hay ningún cambio. No vale la pena volverlo a medir. Tendremos que medirlo en un mes más. En relación a algunos marcadores, en el sistema de análisis de riesgo, se ha utilizado, por ejemplo, evaluar calcio,
fijando con un punto de corte 2. Si nosotros tenemos calcio bajo 2 milimoles, medido durante el periodo de transición, quiere decir que todas estas enfermedades tienen 4 veces más posibilidades de estar presentes en el periodo de lactancia. Entonces, este es lo que se usa el perfil metabólico como análisis de riesgo, que nosotros medimos vacas y vemos qué concentración tiene, comparamos con un punto de corte y vemos, y si están bajo ese punto de corte, tenemos mayor riesgo de tener algunas enfermedades, como en este caso, ¿no es cierto? Hipocalcemia se asocia con una serie de trastornos metabólicos en el posparto, 4 veces más alto. En magnesio, por ejemplo, si tenemos un punto de corte 0,65 en el preparto, el riesgo de tener hipomagnesemia posparto también es 4 veces mayor. Para terminar, algunos diagnósticos que se hicieron en Chile, ¿no es cierto? Básicamente vacas de lactancia, mucho más frecuente que en vacas en preparto, siendo la carencia de energía y la sincronía de proteína degradable de energía como las dos patologías más frecuentes. Acá tenemos el tema de la hipomagnesemia, más frecuente en preparto que en lactancia, y también muy frecuente, si sean ustedes, más o menos un 14% de los rebaños. Carencia de selenio también muy alta, especialmente también, en este caso, en preparto más que en lactancia. Pareciera que en lactancia es más fácil incorporar minerales en la dieta y por lo tanto disminuye. Y aquí finalmente unos resultados sobre, comparando dos épocas, cuando empezamos con los perfiles del 86 al 2000 y el decenio después del 2000, nosotros vemos qué pasó con respecto al magnesio. En preparto, el decenio finales previo al 2000, 9%, y en lactancia 3%. ¿Qué pasó en el segundo periodo? 11 y 8, o sea, de disminuir, aumentó significativamente, a pesar de que se está usando mucho magnesio, pero no hemos logrado reducir la hipomagnesemia en nuestro rebaño. Con respecto al selenio, sí, vemos que el periodo 1 a 2 hemos logrado reducir la presencia o las carencias de selenio en los rebaños, si bien aún sigue siendo un problema muy importante por la frecuencia que está en ellos. Entonces, podemos concluir que la interpretación de los perfiles metabólicos constituye una fase fundamental en su aplicación en los rebaños lecheros. Segundo, que para interpretar es fundamental conocer las bases metabólicas de cada analito, y que la controversial situación del magnesio y selenio son un claro ejemplo de que es conocer el metabolismo para poder interpretar adecuadamente. Finalmente, aprovechar a reconocer algunas cosas a Jerry Kaneko, quien consideramos el padre de la bioquímica clínica animal, y tuvimos el honor de poder tenerlo con nosotros en Valdivia en una oportunidad. Acordarnos de Pedro Contreras, con quien correspondió trabajar por 40 años en este tema de los metabolismos, y junto a un grupo interesante de colegas. Aquí está Alejandro Ceballos, con quien trabajado mucho en selenio, que hay dos colegas que conocen ustedes que han hecho un emprendimiento con los análisis clínicos y prácticamente realizan perfiles metabólicos. Aquí está el colega Escándalo, con quien trabajamos mucho en magnesio, con Mirela en los perfiles, con Ricardo, que sí, continúa trabajando en ello. Y aquí el grupo en el laboratorio en que está actualmente, y la Verónica Plarre, ¿no es cierto?, que es la actual analista del laboratorio, y la Pilar, que está trabajando fuerte en el tema de energía, análisis de riesgo y bienestar animal. Y quien permitió que hiciéramos muchos trabajos al disponer de los materiales en forma adecuada a Tilio,
y un recuerdo muy especial a Hela y Helga fundamentalmente, que fue quien soportó todo el trabajo durante mi periodo en que me desempeñé en el laboratorio. Así que un gran aprecio para ella, que ya no está con nosotros. Así que eso es lo que quería compartir en forma con ustedes y agradezco la oportunidad de haber podido conversarlo y un reconocimiento y una disculpa de las cosas que la edad a uno ya lo dejan un poco fuera. Es por eso que le pedí a Pilar y a Ricardo que estuvieran presentes por si hubiera alguna respuesta de cosas más actuales, ¿m? Cosas que yo ya dejé hacia el pasado. Gracias por ustedes. Muchas gracias, Fernando. Una tremenda presentación con harta información, desde las muestras apropiadas a tomar, siguiendo por la interpretación, evaluación de la salud del rebaño, conocer el metabolismo de estos minerales. Así que tenemos hartas preguntas en el chat. Vamos a ir de a poquito. Luis Altamirano consulta, ¿cuál es la utilidad y cuál es la interpretación del analito aptoglobina? Ya, la aptoglobina es una proteína de fase aguda. Quiere decir que es una proteína que cambia significativamente su concentración frente a una inflamación. La idea es que estas proteínas son similares a las que se usa como PCR en humanos. Se producen cualquier inflamación y aumentan sobre 20 veces su valor de referencia. Entonces, un muy buen marcador y rápido para señalar de que en un rebaño hay cuadros inflamatorios severos, que pueden ser inflamaciones asociadas a cojera, cuadros reproductivos, etc. Gracias. Otra pregunta de Ángela Rendel. Ella consulta si existen diferencias en los resultados de los perfiles determinados por raza. Por ejemplo, si hay alguna raza que tenga algunos rangos normales versus otras. O sea, rangos normales distintos, digamos. Bueno, en general, si uno hiciera por raza, podría encontrar diferencias, haciendo ajustes más que diferencias, ajustes por raza, lo que haría que la varianza, la distribución en esa campana que mostraba sea más pequeña. Pero indudablemente que son pequeños los cambios, no son tan importantes como para tener en consideración en cada caso. Se podría hacer, pero eso significaría un trabajo y un costo enorme, pero como digo, básicamente no justifica. Incluso la diferencia entre carne y leche tampoco no es grande. Así que podemos usar los valores que tenemos en forma tranquila para cualquier especie, para cualquier raza. Ok. Luis Altamirano también nos hace otra pregunta. Él consulta en el caso de animales fallecidos con sospecha de hipomagnesemia. Mm. ¿Qué muestra sería la más apropiada? ¿El humor acuoso, el humor vítreo o el líquido cefalorraquídeo? Mm. El líquido cefalorraquídeo no nos sirve. ¿Qué pasa? Cuando muere el animal, inmediatamente se pierden todas las barreras internas y se movilizan los elementos de un compartimento a otro. Entonces, si bien pre-mortem la concentración en líquido cefalorraquídeo es baja y por eso murió, al par de minutos de muerto ya pasa magnesio hacia el líquido cefalorraquídeo y el valor que vamos a tener va a ser alterado. Entonces tenemos que buscar dónde nos altera y ahí usamos entonces la muestra más fácil, o sería orina, que sin contaminar, o más fácil, porque lo obtenemos sin contaminar, el humor acuoso o humor vítreo. Ese es el motivo, porque son cámaras cerradas que no cambian tan rápido su concentración después de muerto. Verónica de la Barra consulta con respecto al cobre y el zinc. ¿Cuál es el método más apropiado? ¿Los valores referenciales se deben ajustar de acuerdo al método? Claro, hay distintas técnicas para trabajarlo. Yo diría que el ajuste idealmente tendría que hacerse, si bien actualmente el laboratorio trabaja con controles de calidad externos, entonces el ajuste se hace a través de ese control de calidad, independiente de la técnica que se use,
puede ser absorción atómica o una técnica colorimétrica. El resultado tendría que ser lo mismo usando control de calidad externo. Así que, o sí, yo le diría de que, y lo que señalaba adelante, ojalá para el cobre use plasma y para el zinc use, ¿cómo se llama? Suero, cuidando en el caso del zinc, que nosotros tuvimos inconvenientes de que el zinc se contamina mucho frente a goma. Si los tapones de los frascos tienen goma, se altera absolutamente porque liberan zinc. Y si usa suero, hay que sí usar un intervalo de referencia un poco más bajo que sobre plasma. Fernando, volviendo al tema de los animales muertos, ¿hasta cuántas horas, pregunta Matías Maricán, post-mortem es recomendable tomar la muestra de humor acuoso? Nosotros lo probamos ya hace tantos años, disculpa, una publicación que sacamos yo creo como 30 años atrás, y lo medimos 24 y 48 horas después sin problema. Ok, gracias. Y aquí hay una pregunta que es similar entre Richard Arancibia y Ángela Rendel respecto a las diferencias de estos minerales selenio y magnesio, pensando en los aportes constantes en la dieta de los rumiantes. ¿Qué es más recomendable o si hay diferencias entre el uso de minerales orgánicos e inorgánicos? ¿Y cuáles serían Ya. las ventajas y desventajas que existen? Bueno, orgánico e inorgánico, el magnesio no corresponde porque es un macroelemento, las cantidades que sean son muchas, y que hablamos siempre de inorgánico. Eh, en el selenio sí, el selenio es uno de los minerales en que se empezó a trabajar con metionato de selenio y después de seleno levaduras, se obtenía Saccharomyces. La forma de darlo sí influye, indudablemente, si bien ambos en forma orgánica o inorgánica cumplen la función de suplementar. Ambas formas lo que interesa, uno puede dar en una oportunidad o mantenido en el tiempo, en cantidades pequeñas, una u otra forma de tener un resultado positivo. ¿Cuál sería la ventaja de una u otra? Se habla de que hay formas o digamos, seleno, metabolitos asociados a selenio, que aumentan más o menos de acuerdo al precursor que se da. Uno si da selenometionina, o sea, orgánico, aumentaría más rápido la concentración de selenio en leche. Entonces, si uno quiere subir el selenio en leche, la forma orgánica sería más rápida y porcentualmente un poco más eficiente. La relación costo-beneficio no sabría en este momento darle respuesta. Eso tendría que verlo en cada caso. Pero si nosotros queremos medir selenio o glutatión peroxidasa en el eritrocito, ambas formas, inorgánica, orgánica, son eficientes. Muchas gracias. Y una última pregunta, si es que no aparecen más en el chat, aprovechen al doctor. Luis Altamirano consulta, en el caso de una suplementación excesiva con selenio, Mm, ¿puede afectar esto la viabilidad de los mm. embriones? No o sea, el selenio se conoció en el mundo no como por su carencia, sino que se conoció como tóxico. En varios países, como en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, había una enfermedad que se llama Alcalis Disease, producida por un exceso de selenio. Y después, años después, se vio el tema de que la carencia de selenio tenía más importancia que las intoxicaciones, que eran casos puntuales. Ahora, para que se produzca una intoxicación, hay dos formas de intoxicación, aguda y crónica. La forma crónica es cuando se da por mucho tiempo dosis excesivas. Por ejemplo, si le decía que hay que dar 5 miligramos, ustedes están dando permanentemente 50 miligramos, van a llegar a intoxicación crónica. Una forma aguda de intoxicación si dan sobre 100 miligramos diarios.
Acuérdense, 5 era lo máximo. Ahora, ahí llegan ustedes a cuadros clínicos de intoxicación, de selenosis. Ahora, el efecto específico que hace referencia a Luch sobre embrión, lo desconozco, no sé si estos últimos años habrá salido alguna literatura sobre ello, no lo he visto, pero a su vez reconozco que los últimos años no he hecho una revisión tan exhaustiva sobre el tema, no sé si Pilar o Ricardo hubieran leído algo al respecto, pero yo en lo personal sobre embrión no he escuchado. Gracias. Aquí tenemos unas preguntas más. Carmina Alfaro nos pregunta, ¿hay otro anticoagulante alternativo a la heparina que se puede usar para medir glutatión peroxidasa? Por ejemplo, EPTA, o al ser quelante no es Sí. recomendable. El ETA se puede utilizar, en ningún caso fluoruro de sodio. Hay que tener cuidado que el tubo no tenga fluoruro, o sea, los tubos gris, no, todo lo que sea gris. El EDTA podría ser usado indudablemente, pero si nosotros pensamos que esa misma muestra, por ejemplo, queremos utilizarla para cobre, el EDTA puede tener, ¿no es cierto?, algunas cantidades pequeñas y contaminarnos con cobre. Si bien el EDTA que vamos a usar o es sódico o es potásico, pero siempre hay, no son 100% puros. Entonces yo no lo usaría hacia ese sentido, pero para glutatión no hay problema, EDTA se puede hacer. Y nos sirve la muestra para hematología también. ¿Ok? Y Juan Carlos Pérez consulta si podemos correlacionar perfil metabólico versus sólidos totales. Versus sólidos totales. O sea, como dicen en el mundo, todo se puede. Cosa de pedirle a un estadístico y lo puede hacer. Pero hubo una serie de trabajos que estaban tratando de evaluar estos aspectos, pero se vio de que si bien hay relaciones, ambas son conceptos multivariados, o sea, factores que influyen sobre esas variables muy grandes, de forma tal de que la asociación que tú puedes llegar a obtener son bastante débiles, a no ser que tú ya entres a hechos puntuales. Por ejemplo, el tema de, ¿no es cierto?, energía sólido. Y ya sí, ahí entran, ¿no es cierto?, algunas relaciones favorables. Si nosotros tenemos, o el caso de fibra, que nosotros tenemos el colesterol, que ya no nos hablamos, un colesterol disminuido asociado a una falta de fibra, y eso puede asociarse, ¿no es cierto?, a sólidos totales. Gracias, Fernando. Y aquí hay una pregunta más. Nos pregunta Ricardo Blanco. No escuché, disculpa. Ay, perdón, mi internet está inestable. ¿Me escuchan? ¿Ahora Ahora sí? sí, sí. Ya. Ricardo Contreras consulta si post-mortem hay algún otro hallazgo típico además del músculo blanco por déficit de selenio. Ya. No, post-mortem, lo que se busca es justamente la degeneración de Senkel en la musculatura estriada, pues, o musculatura cardíaca. Ahí quien tiene mucha expertise en ello es Enrique Paredes, que ha hecho mucho diagnóstico de carencia de selenio, muerte por carencia de selenio en bovinos, equinos, ovinos, etcétera, aquí en el sur de Chile. Pero básicamente es degeneración de Senkel a nivel de músculo. Muchas gracias, Fernando. Se agradece un montón tu experiencia, la disponibilidad y la motivación por, en el fondo, por compartir todos tus conocimientos con nosotros. También fue súper lindo cuando haces un reconocimiento y muestras a todos quienes aportan
a la generación de este conocimiento también. Y ahora en favor del tiempo vamos a ir cerrando esta actividad. En el chat hay un montón de saludos, agradecimientos, felicitaciones para ti, Fernando. Así que queremos recordarles que, bueno, vamos a tratar de seguir realizando estos seminarios. Así que esperamos contar con su asistencia. Les damos las gracias por estar aquí presentes. Las gracias a ti también, Fernando. A todos quienes trabajaron también tras bambalinas para poder lograr este seminario. Y desearles, bueno, unas felices fiestas de fin de año, que lo pasen muy bien con sus familias. Y también, indudablemente, para finalizar, agradecer a nuestro auspiciador hoy día, Agrovet. Y mientras cerramos, los vamos a dejar nuevamente con el video. Muchas gracias, Fernando, y gracias a todos. Gracias a ustedes por escucharme y la paciencia de escuchar a este viejo que aún puede aportar algo. Gracias. Adiós a todos. Que estén muy bien. Felices fiestas. Adiós. Soy Cristian Lembach, jefe de línea de salud animal rumiantes de Agrovet. Estamos en la localidad de Fresia, en la región de los lagos, con un procedimiento de postura de bolos interruminales llamados ball trays. Estos bolos son de origen inglés. La característica que tienen es que son liberados a lo largo del tiempo durante 8 meses. La dosis de All Trace son 2 bolos que se ponen de una sola vez en una pistola aplicadora especial. Esos 2 bolos están almacenados en el rumen, se va dando una liberación lenta y prolongada durante esos 240 días. Lo que buscamos en este campo de crianza es que tengan una mejor ganancia de peso durante los días y poder llegar mejor al preencaste. Para conocer más sobre estos productos, específicamente All Trace o otros de la línea de Agrovet, ya sea del área de nutrición, fármaco o diagnóstico, pueden entrar a la página www.agrovet.cl o en nuestras redes sociales.